Bueno, buenas noches. Estamos empezando a transmitir en vivo. Vamos a esperar que se empiecen a conectar de a poquito. Buenas noches, buenas tardes, buenas noches. De a poquito. Vamos a ir esperando que se conecten y que mientras tanto la licenciada Hola Cintia, María Teresa, vaya apareciendo, así la puedo invitar al vivo. Vamos a ver. Ahí la licenciada María Teresa Pancita. Consultita, si no después no me lee. Bueno, yo trato de leer todo. Lo que pasa es que... ¡Hola! Hola, ¿Cómo le va, hola, ¿cómo andás? licenciada? ¿Cómo va? ¿Cómo está usted? Tomando cafecito esperando este encuentro, después atender. ¿Cómo va? Ah, muy bien. Yo con el vasito de agua acá, mirá, muy prolijita. Bueno, estaba esperando que se vayan uniendo de a poquito, pero mientras se van uniendo, a ver, parece como que se trabó un poquito. Ahí. Mientras se van uniendo, voy a presentar a la licenciada María Teresa Pancita. Bueno, quiero que cuentes vos quién sos, qué haces, tu historia, así la gente te conoce. Bueno, bueno, como siempre digo yo, imagínate con este apellido, vengo a ocuparme de los trastornos alimentarios y las obesidades. Bueno, pero todo tiene su historia. Yo antes de ser psicóloga fui bailarina, entonces dentro del mundo de la danza todos saben las exigencias tan importantes que tenemos con el cuerpo, digamos, las limitaciones que uno tiene cuando no tiene un determinado cuerpo para entrar al Colón. Y en toda mi historia de danza, piensen que empecé a estudiar a los 3 y hoy tengo mucho más que 3, tengo muchos años, nunca dejé de bailar. Entonces, ¿qué hice? Todo lo que yo observaba que pasaba con la danza, dije, bueno, yo me voy a hacer psicóloga y me voy a dedicar a los trastornos alimentarios. Ya cuando estudié psicología sabía perfectamente que iba a estudiar, después hice muchos posgrados y apenas me recibí, ingresé al Hospital Durán. Al ingresar al Hospital Durán, ingresó la danza conmigo, ingresó la psicología y desde ese entonces, desde 1981 que ingresé como concurrente, luego me nombraron, comencé desde el 81 a trabajar con obesidades y trastornos alimentarios. Y desde ese momento trabajamos en el equipo del Hospital Durán, conjuntamente en ese momento lo fundamos con la doctora Katz, nutrición y psicopatología, y tanto con la doctora Katz seguimos trabajando y en el hospital sigo trabajando y bueno, y tenemos un desarrollo de hace muchísimos años del trabajo tan amado por mí, que es el trabajo con los pacientes con obesidad, sobrepeso y desórdenes alimentarios. Es muy enriquecedor trabajar con esta población de pacientes, que tenemos pacientes desde 8, 9, 10 años hasta 70, 75. O sea, y tenemos pacientes de 28 kilos que tal vez están internados en la sala de pediatría hasta 250. Pero realmente el equipo que conformamos en el Hospital Durán es un equipo muy sólido, muy solidario y de recibir con mucho cariño a los pacientes. No hacemos la típica, atrás, Qué atrás con importante, los pacientes. qué importante esto Sí, porque a mí me pasa, digamos, desde las redes sociales. sí. De hecho, me pasó en los últimos 2 reels que hice acerca de la obesidad, que realmente muchos pacientes tienen este problema de no tener acceso, ¿no?, a la salud privada.
y qué importante es que exista un hospital de referencia, así como tantos, por ahí la gente no lo sabe, que hay tantos hospitales públicos que tienen tantos profesionales de la salud que se desempeñan en los mejores lugares, en el área privada, y sin embargo también están en un hospital público, y me parece que esto es Totalmente. importante para que todos los que están escuchando sepan que pueden ir a consultar. Recién cuando hablabas, me Sí, gustaría que le aclares a la gente, porque dijiste dedicarme a esto de las obesidades, ¿no? ¿Qué sí. significa obesidades? ¿Por qué hablamos de Y obesidades? bueno, yo vengo del lado de la psicología y para mí era muy importante como psicóloga trabajar las distintas modos de presentación emocional que tienen los pacientes. ¿Qué quiere decir? No podemos decir todos los pacientes que padecen o que tienen algún problema con su cuerpo y su peso, ¿son adictos? No. Todos los pacientes que presentan problemas con su peso corporal, ¿son depresivos? No. O sea que tenemos muchas maneras de presentación de las obesidades, lo cual va a implicar una manera de abordaje particular Exacto. y singular para cada paciente. Si bien nosotros hacemos grupos y es una experiencia realmente, es una experiencia de aprendizaje para los profesionales con la riqueza del trabajo grupal que tienen los pacientes con obesidades o con trastornos alimentarios. Entonces, en esos grupos se da un encuentro solidario donde vamos trabajando distintos elementos, distintos aspectos de esas singularidades de cada uno de los pacientes con su particularidad, como estamos diciendo, y tenemos estrategias que son comunes a todas y otras que van a ser singulares para cada paciente. Por eso hablamos de obesidades, ¿no? Y es importante hacer diferencias con respecto a qué tipo de depresión tiene determinadas pacientes. Hay depresiones que son absolutamente reactivas, otras depresiones que es muy importante la mirada. Nosotros trabajamos con una psiquiatra en nuestro equipo y siempre hacemos evaluaciones conjuntas con la nutricionista, con la médica clínica, con yo que hago la parte de danza terapia y psicología, y desde esa mirada amplia nosotros vamos diciendo, este paciente me parece que necesita un poquito más de esto, o este paciente le viene bien esto, y entonces vamos Porque yo tratando siempre digo de que cuidar, sí, 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 no, que la obesidad es una situación que, digamos, por ahí la gente entiende que tiene que ver únicamente con la comida, ¿no? claro, Entonces, yo siempre trato de enseñarles y contarles, bueno, yo me hago responsable de muchas de las cosas que hoy pasa con el exceso de peso, porque creo que los profesionales de salud, por ignorancia, durante muchísimos años, hemos hecho cosas que no correspondían, y sin embargo ahora, con la posibilidad que tenemos de viajar, de estudiar, de ir a congresos, de formarnos de otra manera, de investigar, en Argentina cada vez somos más los médicos que nos estamos especializando en obesidad, y que entendemos que solos no podemos, porque la mirada integral del paciente requiere esto, ¿no? La interacción del licenciado en nutrición, del licenciado en psicología, del psiquiatra, del kinesiólogo, del cardiólogo, la importancia de que los profesionales de salud interactuemos entre nosotros para manejar una situación de salud como esta, que es tan compleja, donde, primero, hay un montón de causas, no tiene nada más que ver la situación con la comida o la situación emocional, sino que están inmersos la situación ambiental, la genética, digamos, totalmente. un montón de cosas que el paciente no puede controlar y del cual no se puede responsabilizar, que es lo que genera la historia natural, ¿no? Del peso del paciente y todo lo que va pasando a lo largo de la vida de ese paciente, que va generando que llegue a tener un determinado peso, donde ya cuando hay un tejido adiposo que funciona solo, la mayoría de las cosas que pasan
tienen que ver porque ese tejido adiposo secreta hormonas, secreta factores de inflamación y eso hasta va modificando las conductas de los pacientes. Por eso yo digo que Totalmente, cuando hablamos de totalmente. obesidad, hablamos de una alteración psicofísica y emocional. Entonces, esto de hablar de las emociones en el exceso de peso, me parece súper importante porque muchas veces los pacientes creen que si para pedir ayuda tienen que ir al Nutri a hacer una dieta. Y nosotros ya sabemos como profesionales de salud que hacer dieta no es la solución. Y dentro de un lado, una de las cosas que a mí más me preocupa es que por un lado los pacientes creen que hacer dieta es la solución y por el otro lado está el miedo que me da que tantas dietas y tanta restricción puedan generar trastornos, ¿no? Sobre todo en las Sí, adolescentes y demás. sí, Entonces, esto de ayudar a la gente informándola con que por ahí, si ellos están en un problema con el peso corporal y necesitan ayuda, empezar por la parte emocional puede ser una puerta de entrada, que no crean que sí, tienen que dejar de comer, porque muchas sí. veces acercarse al profesional de la salud mental, de la salud emocional o buscar otras alternativas, te hace encontrar este grupo terapéutico que uno realmente necesita para sanar. Sí, Y eso es sí, lo que me mira, parece enriquecedor de sí, tenerte a vos. Obesidad por sí, un lado, trastornos por el otro. sí, 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 sí. ¿Te Primero, parece, te parece, sí, María Teresa, que consultar al psicólogo puede ser el inicio o la puerta de entrada para encontrar un camino para el tratamiento de la obesidad? sí. Dijiste tantas cosas tan interesantes, tan interesantes. Te voy a contestar esta última y luego abordaré las otras que dijiste que me parecen muy interesantes y fundamentales. Básicamente, no sé si todos los pacientes, pero vos pensás, yo trabajo en un servicio de salud mental, por lo tanto, en nuestro equipo, los pacientes que ingresan por salud mental. Tal vez, como vos decís, hay muchos prejuicios. Ir a un psicólogo no significa que estoy loco, sencillamente significa entender que el cuerpo y la mente funcionan juntas. Cuando la psicología, las emociones me desbordaron, se expresan a través de distintos comportamientos alimentarios. Hiperfagia, picoteo, no puedo dejar de picotear, pero picoteo. No puedo dejar de comer, el dulce me pierde, tengo compulsiones, o sea, todos esos comportamientos alimentarios están sostenidos por distintas problemáticas que pueden ser desde algunas muy livianas y episódicas a expresiones que tienen que ver con la historia de cada sujeto un poquito más densas, más complicadas. Entonces, el abordaje psicológico, conjuntamente con el médico, conjuntamente con médicos licenciadas en nutrición o médicas clínicas o médicas nutricionistas, vamos a tener la mirada de la complejidad del tratamiento de una enfermedad psicosomática, social y cultural, y en donde cada uno Exacto. se va a hacer cargo de esa manera de mirar. Y lo que a mí me parece como muy importante, que te quería hablar respecto de que también las personas que abordan a las personas con trastornos alimentarios y obesidad tienen que hacer una formación especial. No es lo Tal mismo, cual. ¿no? Hay que formarse. Nosotros damos en Favaloro, como en la Universidad de Belgrano, distintos cursos de formación a las que te he invitado con mucho gusto y que fue una exposición brillante respecto de la importancia de la endocrinología en la obesidad y los trastornos alimentarios, que eso siempre se deja de lado, porque la mirada también tiene que ser de alguien formado en esto. Por eso en nuestro equipo, por ejemplo, eso de la transdisciplina que es tan importante, psicólogas también bailan. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos a abordar el cuerpo de los pacientes, los profesionales tienen que tener en claro qué les pasa a ellos mismos con su propio cuerpo. Entonces, todos trabajamos y cuando la médica, nutricionista o psiquiatra observa el movimiento de los pacientes en acción en el proceso de danza terapia,
tiene elementos también de diagnóstico y de intervención. Entonces, esto que vos decís es muy importante. Primero, el amor, digamos, la pasión que genera el trabajo con el sufrimiento y la cronicidad, porque el paciente siente, veces va a ser como imposible salir del asunto del sobrepeso y la recidiva, pero hoy en día hay muchísimas alternativas que dan esperanza, como esta frase que me gusta tanto: la salud es el modelo. La salud es el modelo tanto de los profesionales, ¿m?, como los pacientes, y que en esa búsqueda de salud lo que nosotros vamos a buscar es ese modelo que cada uno quiere para sí mismo. Estar recuperado de la obesidad no significa tener 90, 60, 90, sin buena autoestima. Cuando uno tiene una buena autoestima, ha consolidado su autoestima, tiene tolerancia a la frustración, ha podido desarrollar, digamos, la resiliencia, que es recuperarme de las situaciones que uno ni esperaba y que de pronto te toca transitir con una pérdida, con un duelo, con la pandemia, con perder el trabajo. Todas esas situaciones son elaborables y siempre te dejan marcas de fortalecimiento. Tal vez para fortalecerte, ahí viene nuestra función, necesitas una ayuda terapéutica que te permita que ese dolor, que se va a transformar en melancolía o depresión, se transforme en fortaleza. Ese sería nuestro arte. No evitamos el sufrimiento, hacemos que el sufrimiento, que cuando uno tiene y tiene una buena autoestima, que implica haber aceptado la frustración, aceptar algunas cuestiones como son y otras en lucha para cambiarlas, uno empieza a estar como más liviano. Entonces nosotros le queremos alivianar emocionalmente la vida a aquellas personas, peso de la historia. Los médicos. Sí, me llama la atención algo que me parece sumamente importante, y yo estuve hablando estos días en redes acerca de si la obesidad duele. Porque cuando uno escucha a gente por ahí, esto que hay muchos profesionales que no tienen formación en obesidad, hablan de esto de es asintomática, la obesidad es asintomática. Qué error tan grande, ¿no? Porque realmente es una cuestión de salud y no solo hay síntomas físicos, porque los pacientes tienen limitaciones en el movimiento, dolores articulares, dificultades para dormir, para moverse y demás, sino que hay mucho dolor en el alma. Entonces, esto me parece que exista profesionales que miren a un paciente y realmente piensen en alguien que tiene un alma para sanar, además de focalizarse en otras situaciones de salud y no focalizarse únicamente en la pérdida de peso, porque lamentablemente está lleno de situaciones y en las redes abundan la foto del antes y el después, mostrando tu éxito como profesional porque hiciste perderle peso a una persona. Y yo siempre cuento esta anécdota de que tengo una paciente que ahora por suerte está muy bien, que cuando vino la primera vez me dijo, yo todavía estoy colgada en las historias de una nutricionista, de un tratamiento que hice, que bajé 18 kilos, y yo todavía estoy colgada como una paciente exitosa, y después de bajar esos kilos, engordé 25, ¿no? Entonces, no focalizarse en la pérdida de peso, sino focalizarse en esto de que es un paciente que viene con muchísimas frustraciones, que viene con muchísimas alteraciones emocionales, y pensar que es fundamental buscar ayuda desde lo psicoemocional. Porque muchas veces también el paciente está tan golpeado, Tere, tan golpeado,
que cuando tiene que buscar un profesional de la salud para que pasa también en otras patologías como el diabetes, en enfermedades crónicas como hipertensión, que el paciente tiene que decidir cuál va a ser su médico que lo va a acompañar en el proceso y en el tratamiento de una enfermedad que al ser crónica va a ser un tratamiento de por vida y ni siquiera pueden tomar correctamente la determinación de qué los va a ayudar, ¿no? Y terminan haciéndose una banda gástrica por hipnosis o poniéndose un chip subcutáneo porque buscan la pérdida de peso. Entonces, si los pacientes tienen claro esto, de que hay profesionales que nos estamos especializando en esto, y no somos solo médicos y nutris, sino que están los psicólogos, están los kinesiólogos, qué importante esto. Para mí es fundamental que la gente entienda que pueden empezar por la salud mental y así buscar junto con el especialista en salud mental a quién ir a consultar para armar el equipo terapéutico, ¿no? Me parece que es fundamental y pensar que tienen el acceso en el hospital público, que es una alternativa, me parece que eso es muy importante. Sí, tal cual. Mira, lo que vos decís es muy importante porque parte de mi gran trabajo, de estudio, de investigación es cómo baja un paciente para que no recupere. Es lo más importante. El paciente quiere bajar, se siente que necesita bajar, pero el tema es el cómo. Cómo y cómo los profesionales armamos determinados, lo que intenté hacer yo cuando tengo determinadas estrategias como los talleres de sensorialidad, talleres de asesoramiento. Cada uno de los implica el trabajo sobre imagen. A ver, me parece que se nos está cortando un poquito. Básicamente A lo ver. que a mí me interesa es cómo ayudo conjuntamente con el médico, como decimos, el equipo interdisciplinario, a la recidiva, que es lo que al paciente más lo hace sufrir. Por lo tanto, si yo tengo la recidiva, no puedo pensamiento o sí, pensamiento mágico, porque al ser una enfermedad crónica, tomo cualquier, tal vez trata eso a lo largo, no me genera aprendizaje, no me genera transformación interna. Bueno, me parece que Tere tenés un poco, a ver si Y por lo tenés muy mala conexión tanto, y se está cortando. A ver, ¿a mí me escuchan bien? Sí, se te corta mucho el audio, Tere. Mucho, mucho, mucho. Sí, chicas, sé, porque a mí ahí me parece que volviste. A ver, ¿querés salir y volver a entrar? Ni te escucho yo, ya estás muteada, no sé qué pasa. Si querés, desconectate y volvés a entrar. corta. Vamos a ver si Tere puede salir y Mi volver a audio, entrar. vos Sí, ¿sabés lo qué, escuchas Tere? bien? Yo te recomiendo que te desconectes y te vuelvas a conectar. No, te escucho muy mal. Muy, muy mal. Eh, qué pena. Vamos a ver si Tere puede salir y volver a entrar, a ver si puede enganchar.
A ver ahí, Tere. Tiene muy mal la señal de Wi-Fi. A ver ahora. No, no, ni se te escucha. Tere, salí y volví a entrar. Señala Tere. Quiero saber si tienen alguna duda específica sobre esto que estamos hablando, para que me puedan preguntar. Y yo quería, mientras Tere va reconectando su celular, hablar acerca de qué conexión existe entre el tejido adiposo y nuestras emociones, ¿no? ¿Existe alguna relación entre la parte física eh, y metabólica sobre nuestras emociones, ¿no? Esto es algo que es muy, muy importante, porque muchas veces hay personas que pueden decir, bueno, en realidad no tiene nada que ver, no pasa absolutamente nada con la parte física, sino que tiene que ver mucho con la parte emocional, ¿no? Pero yo quiero contarles, y ya lo he hablado en el vivo anterior, que si no lo vieron, hay otro vivo de esta misma campaña, de La Salud es el Modelo, que los invito a que vayan a seguir la cuenta, porque ahí hay un montón de profesionales hablando acerca de la obesidad, no solo María Teresa y yo, sino que hay un montón de profesionales que pueden enriquecerlos con información. Y hicimos un vivo y hablamos mucho acerca del tejido adiposo, ¿no? Y este tejido adiposo que tiene funciones, no es nada más que algo que me molesta y que no me cierra el cinturón, sino que ese tejido adiposo secreta un montón de factores que generan inflamación y también genera hormonas que van a ir al cerebro a generar el control tanto de nuestra situación de hambre como de nuestra situación de saciedad, ¿sí? La página es @la salud es el modelo, ¿sí? Ahí pueden buscar un montón, pueden ver todos los vivos, los reels. Hay muchos profesionales que son expertos en obesidad que los pueden ayudar con el tema de la información. Mientras tanto voy a ver si la puedo volver a enganchar a Tere. Y mientras Tere se va uniendo, les quería decir que esta situación de la influencia del tejido adiposo en las hormonas genera que el control de nuestro circuito de hambre y saciedad esté muy controlado por estas hormonas. Muchas veces, recién acabo de ver varios comentarios que hablaban acerca de yo tengo un problema, no puedo dejar de comer dulce, yo tengo un problema, no puedo parar de picotear. Y muchas personas se frustran y sienten mucha angustia porque sienten culpa, ¿sí? Y la obesidad, ya sabemos que no es culpa de los pacientes. Esto lo tienen que tener clarísimo. Así como les dejamos el concepto recién, vamos a volver a engancharla a María Teresa. A ver. Bueno, acá me pone experiencia alimentaria y la volví a invitar, no puede unirse, no tiene buena señal de Wi-Fi. La salud es el modelo, @la salud es el modelo, exactamente. Entonces, dejarles algunos conceptos que me parecen sumamente importantes de este tema que hablamos. Primero, las emociones están involucradas en todas las situaciones de salud, en todas. Paciente se entera o sufre un diagnóstico de que tiene hipertensión arterial y por supuesto va a tener un impacto emocional, ¿sí? Se entera que es miope y va a tener un impacto emocional. Todo tiene impacto emocional, pero el exceso de peso, al ser una situación que está tan estigmatizada y donde existe también esto que tiene que ver con la discriminación por el cuerpo, considerar que una persona está gordo porque quiere o porque es vago o porque tiene gula, eh,
todo esto hace que los pacientes sufran y por eso yo hablo de que es una cuestión de salud, pero que genera mucho, mucho dolor. Como hablábamos recién con María Teresa, hablamos del dolor en el alma, no solo del dolor físico, que por supuesto le pueden doler las rodillas o un montón de situaciones y síntomas con los que podemos contar en los pacientes que viven con exceso de peso, sino que también situaciones emocionales. Esas situaciones emocionales muchas veces hacen que los pacientes no puedan empezar un tratamiento correctamente porque no pueden elegir el grupo terapéutico y eligen mal y arrancan por la dieta, por el panqueque, por la aguja en la oreja, por el batido de chocolate, eligen mal sabiendo que esto no tiene que ver tanto con la alimentación, que pueden llegar a padecer algún tipo de trastorno alimentario, que sería una complicación bastante fea con respecto a lo que es el comportamiento alimentario, a culpabilizarse, pero además de no poder elegirlo, en el caso de que hubiesen elegido un médico o un licenciado en nutrición que los esté acompañando de manera actualizada y profesional con el tema, muchas veces son las mismas emociones las que no permiten que se cumpla con el tratamiento. Vamos a volver a invitar a María Teresa, mientras yo termino con este concepto que me parece súper importante. ¿Por qué? Porque supónganse que ustedes tuvieron la suerte de caer en un médico que es especialista en obesidad y el paciente inició correctamente el tratamiento y Volví. Viste, cuando tienen que salir las cosas súper bien, me quedé sin luz en mi casa. Tengo otro no te teléfono que no es el preocupes, mío. no Bueno, pasa no nada. importa. Pero Les estaba escúchame, contando, sí, les decime. estaba ¿Ahora se escucha contando, bien? se escucha perfecto, les estaba Dale. contando que muchas veces los pacientes tienen la interferencia emocional para encontrar el tratamiento correcto y otras veces encuentran el tratamiento correcto, es decir, enganchan por ahí con un profesional de la salud que los puede acompañar con esta característica tan importante que se necesita para tratar pacientes con obesidad, que es esta mirada amorosa, no estigmatizante desde el profesional, ¿no? Porque cuántas veces Exacto. aparece que los pacientes vienen y te dicen, no, me dijo que no me puedo operar de la cadera hasta que no cierre la boca, ¿no? Esto tiene Claro. mucho que ver con la formación profesional en obesidad y que el estigma no surja desde el médico tratante. Pero muchas veces, Tere, yo tengo pacientes que por ahí o sea, logré el tratamiento de las enfermedades asociadas y ya están bien tratados, que ya están lograron tener un plan alimentario que les puede llevar a servir, que ya Sí, están con un tratamiento farmacológico correcto para su situación comportamental, sí. para su tipo comportamental, y sin embargo no pueden llevar adelante el tratamiento porque la situación emocional lo impide. En aquellos pacientes, por ejemplo, que no logran eh, ponerse el fármaco como corresponde, que no cumplen con los Claro. horarios, que lo saltean, que no pueden salir a caminar porque tienen abulia, porque tienen apatía, porque están desorganizados con su vida y entonces no pueden cumplir el plan alimentario. Y ahí entra la importancia de introducir el especialista en salud eh, mental y tener en cuenta esto, ¿no? No solo que yo estoy haciendo un tratamiento desde lo nutricional, lo físico, lo farmacológico, no sé, intervencionismo bariátrico, lo que sea que vos hiciste para ese paciente, que tiene que ser como un traje a medida, cada paciente necesita tu Sí, tratamiento, tal cual. sino que después para poder llevarlo adelante, el paciente necesita estar emocionalmente conectado con él y con su tratamiento. Sí, vos decís algo muy interesante, que también es muy importante que el paciente lo sepa. Todo proceso de cambio
implica resistencias al cambio. Exacto. Cuanto más arraigado tengo mi personalidad, mi persona, a la idea de mi historia con la obesidad, si bien voy a querer, voy a tener sentimientos ambivalentes de dejar cierto equilibrio que me da, aunque sea un equilibrio falso o un equilibrio que no sea muy saludable, pero yo eso lo conozco. Entonces, cuando nosotros intervenimos psicológicamente, lo que nosotros intentamos es ir destrabando las resistencias que hace que el paciente tenga para lograr sostener a largo plazo. Porque como es una enfermedad o una problemática crónica, es muy importante entender que va a llevar su tiempo la transformación y también para sostener el cambio a largo plazo tenemos que ir venciendo las distintas resistencias. Una de ellas, aunque parezca muy raro, es cuando el paciente no se reconoce estando delgado. Cuando siente que ese cuerpo que tanto desea cuando lo tiene o no lo ve porque se sigue viendo más gordito, o cuando lo tiene no sabe qué hacer con él, como puede pasar en un paciente bariátrico que se encuentra en un espejo y dice, yo no soy esa, ¿dónde estoy yo? Entonces, hay tantas imágenes corporales, conscientes o inconscientes, que se superponen en el proceso de adelgazamiento, que en ese punto nosotros vamos acompañando al paciente en ese proceso. Como muchas veces yo planteo, el adelgazamiento es un proceso de duelo. Pierdo peso, pierdo una forma de comer y de canalizar emociones, pierdo aquel cuerpo que me acompañó toda la vida y hoy voy a tener otro, pero muy bonito, pero no lo conozco a veces, o me genera complicaciones porque no me gusta mucho que me miren, no me gusta tanto Sí, ser y tan también me seductoras. parece, Tere, Sí, perdóname que te interrumpa, también me sí, parece que la corpulencia, ¿sí? Tener un sí, cuerpo más grande, hace que uno desarrolle un montón de aptitudes eh, que los pacientes creen que si pierden la corpulencia las van a perder, ¿no? Esto claro, pasa muchas veces. Yo siempre digo que los pacientes que mis pacientes son buenos, porque casi todos los pacientes que viven con obesidad son personas buenas, de buen corazón, ¿no? sí, No sé por qué me pasa esto, pero me parece como que yo no tengo pacientes malos, todos tienen un alma súper, súper bondadosa. Y me parece que muchas veces esto de que muchos se han postergado por los demás, ¿no? Es como que hay algunas situaciones que se presentan en común en los pacientes que viven con exceso de peso, pero muchas veces el problema es que hay dos situaciones que son importantes. Primero, que salir de la zona de confort siempre existe resistencia a eso, ¿no? Salir de esta zona donde yo con este peso me acomodé, con este peso yo me tapé, nadie más me mira, estoy re cómoda en esta situación, desarrollé todas estas características que me permiten por ahí sobresalir. Y el otro tema que es importante es que la obesidad está descrita como una cuestión de salud que es recurrente, que es recidivante. Por lo tanto, el paciente tiene que entender que puede perder peso y que ese peso se puede recuperar y que si pasa eso, es parte de la historia natural de la obesidad, no que es culpa del paciente, ¿no? Por eso yo siempre les digo, las veces que vos vengas, yo te voy a esperar siempre con un abrazo y una sonrisa, porque esta enfermedad va y viene, va y viene, va y viene, ¿no? Es muy eso que difícil. decís es tan importante, porque seguramente al nutricionista, tal vez al psicólogo, justamente van a empezar el tratamiento porque recidivaron, pero es tan importante entender justamente eso, que un tropezón no es caída, que las recidivas forman parte del proceso de adelgazamiento y que a veces esas recidivas son el puntapié inicial para una transformación que requiere de mayor cantidad de tiempo de trabajo emocional conjuntamente con el equipo tratante. Entonces,
las recidivas forman parte del proceso. Lo que nosotros tenemos que tratar de que esas recidivas, que son parte del proceso de cambio, cada vez sean en porcentajes de kilos menores y en comportamientos saludables. Entonces, el proceso de una enfermedad crónica bajos. Cada vez esos picos de residuos cada vez se hacen más suavecitos hasta lograr la estabilidad emocional y la estabilidad del peso en un peso lógico. Pero es muy importante que el paciente justamente sea un paciente que recidivó porque es bariátrico, un paciente en tratamiento. Es muy importante que lo acompañemos porque por ahí ese es el momento de inflexión. Esa fue una recuperación de peso, pero si está en el equipo adecuado, eso es el trampolín para una transformación definitiva y sustentable a través del tiempo. Entonces, lo que vos decís es maravilloso y que un profesional reciba con todo el amor a un paciente que sufre, nadie quiere subir de peso. No pudo elaborar otras conductas adecuadas para poder. Entonces, no tener, digamos, miedo a que los médicos lo van a retar y lo van a castigar o lo van a echar de... Me acuerdo que antes se echaban a los pacientes que recidivaban. Y sí, lo que pasa, todavía la historia nos condena, porque todavía, mira, recién hablábamos de la recidiva, de que hay pacientes que por ahí van a salud mental cuando ya fracasaron en algún tratamiento, ¿no? Eso nombraste. A mí no me pasó, excepto en los adolescentes, que ahora al tener la posibilidad de hacer tratamiento es maravilloso, porque estamos haciendo prevención de que esto pase en el adulto, ¿no? Esta alternativa de tener la posibilidad de hacer tratamiento farmacológico en los Sí, adolescentes va a permitir que ellos no se conviertan en adultos dietantes restrictivos toda la vida, sino que empiecen con un tratamiento, que sean vírgenes de tratamiento. Eso me pasa con los adolescentes, pero con los adultos es rarísimo encontrar un adulto que no haya hecho algún tipo de tratamiento, y que el tratamiento que haya hecho sea un tratamiento que está absolutamente fuera de lo que hoy en día recomiendan todas las guías internacionales para el tratamiento de la obesidad. Y una de las guías que recibió una de las actualizaciones más recientes, que son las guías canadienses, insisten en hacer foco y centralizar el foco del tratamiento en el paciente, no en el adelgazamiento, ¿no? tal cual, Porque tal cual. inclusive aún en las enfermedades crónicas, por ejemplo, vos tenés hipertensión y muchas veces te dan el primer antihipertensivo y el primer antihipertensivo no logra controlarte la presión, ¿no? Y hay Tal que cual. asociarte otro antihipertensivo. Y ese antihipertensivo lo vas a tener que consumir durante años, y no es nada más hasta que la presión vuelva al valor normal. Exactamente lo mismo pasa en la obesidad, ¿sí? A veces el primer tratamiento que vos das no es el que funciona, y o hay que agregar otro, o hay que sacar y cambiarlo, o sos resistente o no respondedora al primer tratamiento y vas por otra. Entonces el paciente tiene que tener un equipo de profesionales que lo reciba con este amor y este entendimiento, para que el paciente siempre vuelva y te permita trabajar, porque para que uno pueda Tal cual, trabajar, el paciente tiene que volver. Entonces yo le digo, no, tal cual. vos sabés que yo casi no los peso. Yo hago un Claro, examen físico exhaustivo al principio, y después yo no peso a los pacientes en las consultas, porque me centro en otras cosas. Esta no es una paciente mía. Porque a veces vienen, no quería venir, quería cancelar la consulta porque hice todo mal, porque no perdí peso. Y cuando empezamos a investigar, y por ahí, no sé, está durmiéndose y acostándose más temprano, por ahí está caminando un poquitito más, por ahí está tomando un poquitito más de agua, y todo ese cambio que es progresivo y que es paulatino y que lo acerca a mejorar en muchísimas cosas, y no nada más que en la pérdida de peso, es súper tal cual. importante.
paciente se va sí, recuperando de sus emociones, va sí, sintiendo que va a poder. Y cuando el sí, paciente siente que va a poder, empieza a aparecerle la autoestima y esa autoestima hace que el paciente se crea capaz de poder lograrlo. tal cual, tal cual. Y eso me parece que es tan importante porque vos haces lo que recomiendan muchas personas, psicólogos, que son cómo transformamos la desesperanza en esperanza. Si hay esperanza, Exacto. hay, y esa esperanza en cuanto a qué le va a dar al paciente esperanza, este modo de comprensión, esta empatía, poder ponerme en el lugar del otro, poder entender, no lo hace a propósito. Y si lo hace a propósito, alguna razón está teniendo para repetir una y otra vez aquello que lo hace sufrir. Entonces, esa empatía que transforma la desesperanza en esperanza va a hacer que el paciente logre adherencia mismo. Después a nosotros, adherencia a su proceso de recuperación, que tiene que entender que el tratamiento no es lineal. Ni en el trastorno alimentario, ni en la obesidad, el tratamiento no es lineal. Avances y retrocesos. Yo siempre digo, bueno, cuando vos vas a correr una carrera, ¿viste que hay un leve movimiento hacia atrás? Y después, ¡blum!, salís con todo. Bueno, en el Tomar el tratamiento de los envión. trastornos alimentarios, claro, uno va tomando embriones. A veces los embriones esos son una pequeña recaída. Una pequeña recaída que vos decís, no, está todo mal, no está todo mal, tu cabeza, le digo. Veamos, como vos decís, que hay un montón de aspectos en los que fuiste cambiando. Entonces, a veces los pacientes tienden a generalizar justamente por esto que vos decías antes. La mirada que esos pacientes han tenido es una mirada muy crítica, muy devastadora. Si no bajaste, listo. Si no cumpliste la dieta perfecto, listo. Entonces el paciente siente culpa, depresión. Aparte te pide, yo recuerdo y escucho a mis nutris que yo necesito que me reten porque si no, no avanzo. No, no, no. No es Ay, qué horror. porque no te retan no avanzar. Hay resistencias que son a veces muy inconscientes y que el paciente necesita destrabar para, digamos, tener esa esperanza en el comportamiento alimentario, en sus emociones, en su sufrimiento, en cómo vive los desafíos de la vida, cómo puede atravesar un duelo, cómo puede atravesar una separación, cómo puede atravesar un logro, porque muchos pacientes sabemos que no solamente se ponen muy ansiosos por situaciones de sufrimiento. Muchísimas veces las situaciones de bienestar, de alegría, de casamiento, movilizan tantas cosas que le dicen, ah, no, yo tengo que comerme. Entonces, el trabajo sobre las emociones, sobre cómo yo puedo aprender a metabolizar las emociones, me permiten transformar esas emociones en conductas, comportamientos y elecciones adecuadas para mejorar mi calidad de vida. Por eso lo que vos decís es súper importante, poder aceptar que los procesos no son lineales, los procesos tienen pequeñas recaídas y en esas recaídas tenemos la gran oportunidad para el cambio y para lograr que el paciente pueda tener la adherencia suficiente. ¿Por qué? Porque sabemos que los tratamientos muchas veces son largos. Y en ese proceso siempre podemos lograr ir armando las castras lo suficientemente para mi objetivo fundamental en cualquier tratamiento, sea de trastornos alimentarios y o de las obesidades, es evitar la mayor cantidad de recidiva a largo plazo. Entonces, cuando nosotros elaboramos estrategias para evitar en largo plazo la mayor recidiva. Por eso, el cuestionamiento del paradigma dietante estricto, ¿no? El paradigma, las dietas restrictivas son un paradigma, una manera de afectividad, pautarme un ideal de absoluto sobre la comida no se controla, lo que tengo que controlar es mi cuerpo. Entonces, ese paradigma dietante obsesivo generó más estragos emocionales que beneficios.
Entonces, Exacto. sienten mucha desconfianza sobre sus elecciones, sobre la capacidad de poner un stop, y no están discapacitados para el stop, que es que el tratamiento hiperrestrictivo genera tanto desencuentro entre la cabeza y mi cuerpo que tengo la impresión, cada vez que como ese alimento prohibido, no lo puedo manejar. Nos abocamos con los talleres de sensorialidad para ayudar al paciente a que sienta, no lo piense. Cada nosotros tenemos la capacidad de desarrollar ese stop. Y ese stop existe en nuestra capacidad de hipersensibilizarnos con lo sensorial. Y ahí es donde el paciente cansa, porque cuando trabajamos con el alimento que me dice, no, yo este alimento no lo puedo manejar. Y lo maneja. Vos ahí le mostraste que el paciente tan que siente que fue motivo de sus desvelos, lo puede manejar y es más, desarrollar cierto grado de rechazo porque dice, uy, nunca lo sentí. Ahí vos imprimiste en el paciente un nuevo paradigma, una nueva manera de leer su cuerpo e imprimir el proyecto. Y para que la gente nos crea, vamos a hacer juntas el taller de sensorialidad. Perfecto, cuando quieras. Porque realmente online, que se puede hacer perfectamente. Lo podemos hacer en vivo, que la gente tenga, ya lo vamos a ir anunciando con tiempo, pero me parece que es maravilloso. Quería agregar, porque ya estamos a tiempo y se nos termina, que cuando vos hablabas del paradigma dietante y de todo lo que pasa con las emociones desde el punto de vista de respuesta, ¿no?, a la restricción, desde el punto de vista endocrinológico, Tere, hay toda una hiperrespuesta hormonal muy fuerte también a la restricción de energía, ¿sí? Que la gente también tiene que saber que existe, digamos, porque existen las hormonas que se encargan de ahorrar energía. Entonces, cuando una persona restringe la alimentación, el cuerpo dice, ojo, que acá me están sacando alimento, entonces yo guardo energía, guardo, pero además todas las hormonas del hambre se despiertan para estimular que vos vayas a comer porque no estás comiendo. Por lo tanto, muchas veces después aparece que por restricción aparece esto de el atracón, el picoteo, la pérdida de control y aparece la culpa. Soy yo que soy una comilona, soy yo que soy una glotona, y no sos vos, son todas tus hormonas de tu cuerpo que son tan sabias, por eso la endocrinología es una maravilla, que dijeron, no, esta se quiere privar de energía y yo necesito energía para que esta persona viva. Por lo tanto, le voy a despertar todas las hormonas del hambre. Mirá qué importante lo que decís para nosotras, porque también me parece súper importante lo que vos planteás para saber diferenciar. No todo el comportamiento alimentario es un problema de expresional solamente. Fíjate que cuando vos estás muerto de hambre, tenés comportamientos alimentarios alterados. Para nosotros es muy importante saber cuándo alimentario o conducta alimentaria está determinada por un descontrol de la impulsividad o de los afectos o de la frustración, y cuánto, cuando el paciente está entrenado en las dietas de morirse de hambre. Y cuando la nutricionista lo empieza a relajar, como vos decís, empieza a acompañarlo, empieza a legalizarle los alimentos, los atracones. Entonces ahí hay que hacer diagnóstico diferencial. Cuando ese efecto del acumulado de años de pensar el miedo al hambre, el miedo a comer y la culpa, y cuando estamos hablando de otro tipo de problemas, de impulsividades que son más complejas, que se expresan también y en los cursos, así como ustedes tienen la psicológica y nos han incluido en los últimos años, porque antes mucha bolilla no nos daban a los psicólogos en la obesidad,
también nosotros necesitamos no psicologizar todo. Es muy importante no psicologizar todo. Existe un Por cuerpo eso, biológico, un cuerpo psicológico y un cuerpo social. Sí, perfecto. no, por eso Sí, yo también, que doy muchos talleres, acá hay muchas siempre les enseño que hay distintos tipos de hambre, que está el hambre que realmente es homeostático, que es el que el paciente necesita energía para vivir, pero también está el hambre emocional, hedónico, uno busca recompensa, busca placer, hay muchas situaciones con la comida, es realmente muy complejo, y por eso es tan importante que también los pacientes entiendan que nosotros no podemos indicar un tratamiento en la primera consulta. Muchas veces los pacientes vienen a mi primer consulta y cuando se están yendo me dicen, doctora, ¿y qué fármaco me va a dar? ¿Me va a dar la dieta? Y para tratar bien a un paciente, uno necesita conocer cuál es su comportamiento alimentario, cuál es el motivo por el cual está realmente pasando esta situación, ¿no? Y eso yo siempre se los digo porque siempre les digo, yo les doy un montón de información, pero ustedes tienen que ser pacientes. Paciente significa no solo darle tiempo al profesional de trabajo repitiendo la consulta y dándonos tiempo para que nosotros podamos acompañarlos, ¿no? Porque ver a un paciente una vez, darle el tratamiento correcto y volverlo a ver en 2 meses, no tiene demasiado, necesitamos tiempo y espacio para los pacientes, ¿no? totalmente. Sería maravilloso que el sistema sanitario nos ayude para que los pacientes puedan requerir el tiempo que necesitan de tratamiento, que puedan ir al endocrinólogo, al psicólogo y demás, sin tener que hacer tanto esfuerzo. Bueno, Tere, le vamos a prometer a la gente el taller de sensorialidad, realmente Dale, siempre cómo no. me encanta. Sí, Y te voy a decir, tenemos un largo camino, porque tenemos muchas responsabilidades los que hoy logramos estar un poquitito más informados. Tenemos la responsabilidad de informar a la población para que nadie más sufra tanto por las obesidades y también de formar a todos los profesionales de la salud y para que busquen también y entiendan que es muy necesario formarse, ¿no? En obesidad, que no cualquiera puede tratar personas que viven con obesidad, que requieren un trato muy amoroso, muy responsable y que eso no solo te lo da la facultad, también te lo da la vida, la experiencia y bueno, obviamente entender que es fundamental esto de el alma de los pacientes. Por eso te quiero agradecer porque tener en sí, cuenta sí, las sí. emociones y los pacientes, sin eso no hay No se ningún puede. tratamiento que pueda. No, no, no. No, no, no se puede. Te Por quiero que eso, cierres con un mensaje. ¿Qué le dirías a la gente? bueno, ¿qué le diría? Que tenemos muchas herramientas para ofrecer a los, para transformar la desesperanza en esperanza. Claro que se puede. Claro que se puede y por eso tenemos Que la tantas, salud es tenemos, un modelo, ¿por qué? Porque justamente lo que buscamos es la salud mental, la salud social. Es muy importante los grupos, exactamente, salud social y la salud corporal. Bailen, caminen, pónganse una buena música, bailo, camino. Eso ya en sí mismo es terapéutico. Después, si venir a bailar conmigo en los distintos lugares que yo hago danza, terapia y baile, por supuesto que sí. La danza es, estoy deprimido, me pongo una linda música, pum, bailo. No se puede disfrutar el cuerpo. No importa el peso, importa la alegría que tenga, estarme con una música, con mi compañero, ir a las plazas activas y ver a la gente, que eso también es importante ver. A mí en la danza me enseñaron ver mucho mirando, y es verdad, disfruto mirando, veo que otros saltan y me voy preparando para mi propio salto. Así que, ¿qué es que queremos transformar la desesperanza en esperanza? Así que
médicas como vos, me parece que eso lo pudimos transmitir. Así que te agradezco esta oportunidad de haber este vivo con vos y tenemos pendiente el taller. Dale, ahí te hago firmar el contrato. ¿Te parece? Ahora te hago firmar el contrato por WhatsApp. Sí, así te comprometo. Gracias. Y nos vemos la próxima. María Teresa Pancita por haber participado de este vivo. Dale, No quiero dale. que se olviden, quiero decirle a la gente que no se olvide de ir a seguir @La Salud es el Modelo, esta campaña impresionante donde un montón de profesionales de la salud y un montón de personas más estamos haciendo concientización e información para todos ustedes acerca de la obesidad. Muchas gracias a todos. Gracias por acompañarnos, a la licenciada Pancita, a mí. Buenas noches para todos. Hasta luego. Y les dejo el vivo grabado en mi feed. Chau, Tere.